¿Quién fue realmente Julio César? ¿Y qué fue lo que hizo para ser reconocido por la historia? En este video haremos un breve resumen acerca de la vida de Julio César, una de las figuras más importantes para la historia de la humanidad. Nacido en la ciudad de Roma en el año 100 a.C., su padre era un patricio llamado Julio César y su madre llamada Aurelia. Se dice que la dinastía César proviene del guerrero Eneas y de la madre Afrodita. Por eso se dice que la casa de los Julios desciende directamente de los dioses. A la edad de 11 años, su tío Mario lo nombró a este sacerdote de Júpiter, un importante puesto en la política de Roma. Julio César era uno de los jóvenes más elegantes y ricos de toda Roma, además que era un estudioso de la oratoria y la estrategia militar. Todo esto le ganó muchos enemigos, entre ellos el tirano Sila, que gobernaba Roma en ese entonces. Sila había mandado ejecutar a Mario, el tío de Julio César. Por esa razón, le tenía miedo de que éste se vengara de él. Por eso, Sila persiguió muchísimo a Julio César, y éste tuvo que exiliarse un tiempo de Roma. En una ocasión, mientras Julio César se escondía de Sila, fue capturado por Pirián, 20,000 monedas de oro por su rescate. Julio César estuvo 30 días cautivo hasta que pagaron su rescate. Cuando quedó libre, mandó a ejecutar a los piratas que lo habían secuestrado. Mucho tiempo después, cuando César regresó a Roma, dirigió varios discursos contra Sila. En cambio, Sila no podía hacer nada contra Julio César, porque el pueblo lo amaba por su increíble poder de oratoria y por su gran carisma. En muy poco tiempo, Julio César fue ganando varios puestos en la política: general, edil, precónsul, entre muchos otros. En Roma había una lucha constante entre Julio César, amado por el pueblo, y Sila, el tirano temido por todos. Era tan grande el amor que el pueblo tenía por Julio César que todas las personas de la plebe romana votaron para que fuera pontífice, cargo religioso y político sumamente importante en la época, ya que no se podían tomar ciertas decisiones sin el aval del pontífice. En otro momento, Julio César fue enviado a España como pretor para someter a los gallegos. Esto le generó muchísimas ganancias. Sin embargo, el mandato de César en España siempre fue benévolo, y se le tenía como un líder muy justo y equilibrado. Pero también era codicioso, y ambicionaba convertirse en cónsul de Roma. Un cónsul entonces tenía el mismo poder de un rey. Julio César sabía que si quería ser realmente poderoso, tenía que crear alianzas con otros hombres poderosos. Por eso decidió juntarse con los dos hombres más influyentes de Roma: Magno Pompeyo, archiconocido por sus victorias militares en Oriente y por haber limpiado el mar de piratas. Craso, por entonces, era el hombre más rico de toda Roma. Los tres juntos decidieron unirse, creando la unión política llamada el Triunvirato. César con el poder político, Magno Pompeyo con el poder militar y Craso con el poder económico. El Triunvirato era una fuerza imparable en la civilización romana. Pero Julio César quería ser reconocido en la historia por ser un gran conquistador como su héroe el macedonio Alejandro Magno. Conformado el Triunvirato, Julio César decide conquistar las Galias. Las Galias eran varios países bárbaros, ubicados donde actualmente se encuentra Francia, Bélgica y Gran Bretaña. En menos de 10 años en las Galias, César se tomó más de 800 ciudades, conquistó 3 naciones y venció a 3 millones de enemigos, de los cuales murieron 1 millón, y el resto fueron convertidos en esclavos. Ya en las Galias, Julio César tuvo que librar cruentas batallas contra suizos y germanos para lograr someter a los bárbaros. Esas batallas le reportaron muchas ganancias al ejército romano, que se expandía cada vez más por Bélgica y Francia. Sus soldados, al igual que su pueblo, lo amaban por ser un líder tan notable y justo. Cuando César conquistó las Islas Británicas, recibió la triste noticia de que su hija, la esposa de Magno Pompeyo, había fallecido intentando dar a luz.
Esta noticia lo deprimió muchísimo, pero no se dejó abatir. Después de todo, las Galias ya eran suyas, o al menos eso era lo que él creía. Hasta que apareció de repente un guerrero galo muy bravo que sublevó a todas las colonias galas contra el ejército romano. Este guerrero fue Vercingetorix, que quizás haya sido el enemigo más poderoso de Julio César. Julio César estuvo muy poco de perder la guerra de las conquistas, pero finalmente los galos perdieron la batalla de Alesia y Vercingetorix tuvo que entregarse a los pies del César. Ahora no había nadie que se opusiera al gran poder de Julio César. Pero mientras él peleaba en las Galias, en Roma había una revuelta social. Como Craso había muerto, Pompeyo quería ser el máximo dictador. Por eso Julio César fue considerado enemigo público de Roma. Ya que Roma estaba sumida en la anarquía absoluta y todo era un descontrol en la vida pública y civil, Julio César decide tomar el control de Roma por medio de un golpe de estado. Con su ejército de 15.000 legionarios, decide entrar a Roma. Para eso sus ejércitos tenían que atravesar el río Rubicón. Fue en ese momento cuando Julio César pronunció su célebre frase: «La suerte está echada». César se abría camino a través de Italia. No le ofrecía al pueblo ninguna resistencia ya que éste lo amaba. Pero los senadores y los nobles tuvieron que esconderse en una ciudad llamada Capua, por miedo de una guerra sin cuartel. Cuando César entró a Roma, encontró la ciudad desolada. Todos habían huido por miedo a la guerra. Mientras tanto, Pompeyo estaba reclutando un ejército en España y Oriente para recuperar el poder de la ciudad. Julio César y Magno Pompeyo iniciaron una guerra en la ciudad de Brindis, donde Pompeyo tenía la ventaja por las provisiones y los alimentos. Pero Julio César despuntaba por ser más astuto que Pompeyo. El ejército cesariano le ganó a Pompeyo con muchísima facilidad, lo que lo obligó a retirarse. Pompeyo, sabiéndose derrotado por César, decidió huir a Egipto, donde creía que iba a ser bien recibido, pero en realidad fue traicionado por el faraón Dionisio, hermano de Cleopatra. Dionisio le cortó la cabeza a Pompeyo y se la entregó en bandeja de plata a Julio César para aliarse con él. Luego de haber estado en Alejandría y haber recibido los favores de Cleopatra, Julio César decide regresar a Roma de nuevo, sabiendo que aún tenía muchos enemigos poderosos entre el Senado y la nobleza. Cuando entró a Roma, fue recibido con muchos clamores por su pueblo y festejaron sus victorias con banquetes. Pero sin saberlo, los senadores conspiraban en su contra. Eran tantos los honores y los títulos que había alcanzado Julio César que decidieron nombrarlo dictador vitalicio y levantar muchos templos en su honor como si fuera un dios. Incluso fue por esa razón que decidieron ponerle al 5º mes del año Julio, tal y como lo conocemos ahora. La gloria de César era tan grande que el pueblo se había dividido en dos: los que creían que era un líder benévolo, los que pensaban que se había vuelto un tirano. Sin saberlo, un grupo de conspiradores, entre ellos el senador Casio y el antiguo amigo de Julio César, Brutus, tenían planeado asesinarlo. Muchas personas le habían advertido a César que se cuidara, diciéndole que las personas del Senado planeaban matarlo, a lo que él siempre respondía: «Para vivir como un tirano prefiero morir». Una tarde en los idus de marzo, en los primeros 15 días del mes de marzo, Brutus conduce a Julio César hasta una trampa. Todos los senadores lo estaban esperando con espadas. Finalmente, Julio César murió de 23 puñaladas a la edad de 56 años, amado por su pueblo y odiado por los nobles. Y es así como termina la vida del gran conquistador. Cayó Julio César. Bueno, amigos, este ha sido un breve resumen de la vida de Julio César. Si el video te gustó o te fue de ayuda, por favor compártelo. Esto nos ayudaría a crecer más y a poder hacer más videos así. Hasta la próxima.